Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Es un placer estar con ustedes en su podcast Parte Médico con contenido de salud y bienestar para todos ustedes. Grabamos este podcast, pero queda guindado en la plataforma matriz de YouTube, pero pueden encontrarlos también en Spotify o Apple Music, en cualquiera de los buscadores de estas plataformas. Escriben como palabras claves parte médico, Julio Castro, y quizás una palabra clave extra, fiebre, por ejemplo, o tensión arterial, y ahí les va a salir todos los programas que tienen que ver con este tema. También pueden compartir todos estos contenidos a través de la flecha que está abajo en la plataforma de YouTube. Ahí tiene una flechita que permite copiar el link y enviarlo por cualquiera de sus redes sociales para compartirlo con personas que ustedes piensan que pueden beneficiarse de los contenidos generados aquí con nosotros. Igualmente, siempre les recordamos nuestras redes, arroba Julio Castro M, en las diferentes plataformas de redes sociales y arroba Mundo UR Web de la plataforma de Unión Radio, que es donde puede consultar toda la programación de podcast y diversa programación que hay para todos ustedes. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de un tema. Hemos tenido sesiones, hemos tenido una sesión previa hablando de las infecciones adquiridas en el hospital. Hoy vamos a hablar de un elemento específico que es qué puede hacer la persona para disminuir su riesgo de infección cuando voy a una cirugía. ¿Ok? Lamentablemente, cada vez vemos pacientes que fueron a una cirugía de una prótesis de rodilla, fueron a una rodilla de una prótesis de cadera, me fueron a hacer una implantación de una válvula del corazón, me pusieron un marcapaso, me pusieron un electrodo, me pusieron un implante de algún tipo, me pusieron una prótesis de mama, diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos que se hacen hoy en día y lamentablemente alguno de ellos tiene una infección postoperatoria, una infección después del procedimiento. Se calcula que en general las infecciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos está en total cercano de entre un 2 a un 5%. En otro programa habíamos hablado anteriormente de que la proporción de infecciones asociadas al ambiente hospitalario está alrededor de 10%, por lo cual no hay que ser ningún genio para entender que solamente las infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos son casi la mitad de las infecciones adquiridas en el ambiente hospitalario. Por lo tanto, por esta razón es que hacemos este podcast para que entendamos primero la lógica de cómo se producen estas infecciones y por otra parte, que ustedes entiendan cuáles son las cosas que pueden modificar antes de la cirugía, después de la cirugía, durante la cirugía, para evitar que este fenómeno negativo para todos nosotros, para ustedes que son los pacientes y para nosotros que somos los médicos, se produzca con esta frecuencia. ¿Por qué, ¿Por qué queremos hablar de esto? Bueno, hay una razón fundamental. Cada vez se producen más procedimientos quirúrgicos en el mundo. Entonces, y esto tiene diferentes razones. La primera de ellas, el envejecimiento o la prolongación de la esperanza de vida en el mundo entero hace que al ser más longevos requieren o requerimos, a pesar de la longevidad, algunos procedimientos que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, si uno ve la probabilidad de colocar una prótesis de cadera hace 50 años, era mucho menor que ahora. Hoy en día, el hecho de que buena parte de las personas, de los seres humanos, lleguen a los 80, 85, 90 años, aumenta la probabilidad de que estas personas, por debilidad, se caigan, tengan fracturas y tengamos que colocar prótesis o operaciones que restablezcan la condición motriz de ese paciente previamente. Solamente por el hecho de que las personas vivan más, hay mayor probabilidad de que se coloquen este tipo de procedimientos, en particular del área traumatológica, como les dije con eso. Pero también, por ejemplo, la introducción modernamente de marcapasos, por ejemplo, la enfermedad cardíaca, que sigue siendo una enfermedad más frecuente, la prolongación de la vida hace que la capacidad o la tasa de colocación de marcapasos vaya en aumento en el mundo, pero también no podemos dejar de alguna manera de lado las consideraciones de belleza, de salud, de bienestar general, estéticas, donde la colocación de prótesis de diferente tipo, de origen estético, facial, mama, glúteos, abdomen, etcétera, etcétera, sea cada vez más difundida universalmente. Y esto hace de alguna manera aumentar el riesgo al haber
un número total de cirugías o de implantes mayores de lo que habían hace 30, 40 años, el riesgo de infección, a pesar de que la tasa haya venido disminuyendo, el número total de infecciones aumenta progresivamente. Y es algo por lo cual, pues, yo quisiera que con estos contenidos ustedes pudieran entender cómo se produce eso y poder poder avanzar sobre la disminución de la prevención o aumentar la prevención de infecciones. Esto. Otro de los temas que tienen que ver con esto es el aumento de enfermedades crónicas. Al prolongarse la edad de la vida también, más probabilidad de tener diabetes, más probabilidad de tener enfermedad cardíaca, y esto hace que modernamente también tengamos asociados algunos procedimientos médicos y quirúrgicos mucho más extensos de lo que eran anteriormente. No solamente en esta área, también en el área maxilofacial, el aumento de la prótesis de los implantes dentales, que hoy en día son una práctica común, los dispositivos cardíacos, y no podemos dejar de lado algunos de los avances tecnológicos, como por ejemplo los implantes cocleares. Las personas que pierden la audición o determinado tipo de audición se colocan implantes que van en un device que va colocado en el cráneo. Probablemente habrán visto algunas personas en la calle que tienen un aparato externo aquí que tiene a su vez un cable que va directamente al órgano de la audición, y al estar eso colocado en zonas profundas de nuestro sistema nervioso tienen el riesgo de infección, y el manejo de estas infecciones son bastante complejos. Lo primero que debemos entender es que no todos los implantes, no todas las heridas tienen el mismo riesgo de infección. Las clasificamos las heridas en diferentes tipos. La primera de ellas son heridas limpias. Esto es una herida que hace, por ejemplo, un cirujano en la mesa operatoria, en un paciente que en el abdomen, por ejemplo, lo van a operar de un varicocele, por ponerlo, que es una cirugía electiva, planificada, etcétera, etcétera. En el momento que el cirujano incide la piel, no hay una infección obvia, ni hay una lesión de la piel previamente establecida. Pero aún esta herida limpia, hay un riesgo teórico. La piel está colonizada por bacterias que no producen infección, pero que están allí, fundamentalmente bacterias del grupo de los cocos gram positivos, estafilococcus y streptococcus, que viven ahí con nosotros y no producen infección. Entonces, a pesar de que sea una herida limpia, la escisión de la piel, la herida en la piel, es capaz de producir o colocar bacterias debajo de la piel que estaban en la superficie y transmitir o vehiculizar las bacterias que están en la superficie de la piel hacia una herida un poco más profunda. Hay un segundo tipo de herida que se llaman las heridas limpias contaminadas. Es una herida quirúrgica que penetran con cavidades donde pueda haber colonización mayor. Por ejemplo, el recto, por ejemplo, la boca. O sea, en nuestra boca hay bacterias que viven con nosotros habitualmente, y las heridas dentales, los procedimientos dentales o los procedimientos proctológicos pueden considerarse como unas heridas limpias contaminadas porque la densidad de bacterias es mayor ahí. Las heridas contaminadas son, por ejemplo, un paciente que tiene un accidente en moto, se cae, tiene una fractura y hay una herida en la piel asociada al foco de fractura. Eso hoy en día se considera como una herida contaminada porque en el piso donde la persona tuvo la fractura hay bacterias, hay detritus, hay polvo, hay tierra, etcétera, etcétera. Y eso se considera una herida contaminada. Y heridas sucias o infectadas son heridas que se producen sobre una infección previamente infectada o desvitalizado, donde hay cuerpos extraños o hay contaminación fecal. Por ejemplo, si una persona tiene una diverticulitis y se perfora y hay que intervenirlos urgentemente, ya se considera una herida infectada por naturaleza, porque la presencia de heces en una cavidad abdominal que debería ser estéril se considera infección. Entonces, como ven, hay un espectro desde heridas limpias hasta heridas sucias o infectadas, y obviamente la probabilidad de infección es mucho mayor en la medida que nos vamos moviendo en ese espectro, pero aún en la herida limpia el riesgo de infección, que está cercano al 1 o 2%, está presente allí aún en las heridas limpias por una razón fundamental. Les dije, nuestra piel, la piel de los seres humanos, todos los seres humanos tenemos bacterias en nuestra piel, y al abrir el cirujano cuando abre la piel, hay el riesgo de que esa bacteria que está en la piel
colonicen o infecten tejidos más profundos o inclusive el hecho de la herida o la injuria que se produce sobre la piel puede producir unas condiciones microclimáticas allí que hacen que esa bacteria que anteriormente estaba sin producir infección, al tener una herida empiezan a producir infección. Entonces, lo primero, y esto tiene que ver con las medidas preoperatorias, ¿qué puedo hacer yo antes de la operación para disminuir el riesgo de infección? Obviamente, si yo voy en una moto y me caigo y tengo una fractura, pues no podía prever esto. Estamos hablando de las cirugías electivas en las cuales yo hablé con mi cirujano, me hicieron mi evaluación preoperatoria, me hicieron mi evaluación paranestésica y yo voy a una cirugía electiva. Es decir, yo sé el día exacto y la hora exacta que me van a operar y yo puedo planificar en relación a eso. Entonces, la primera de ellas tiene que ver con la preparación del paciente. El paciente debería utilizar un protocolo de baño antiséptico que debería comenzar un día o 2 días anterior al procedimiento quirúrgico. Este baño antiséptico se recomienda la utilización de clorhexidine, que es un producto químico que es el con el que nosotros los médicos nos lavamos las manos en el pabellón. Ustedes pueden conseguir en cualquier farmacia el clorhexidine líquido en jabón y debemos utilizarlo como baño corporal total, ¿ok? Independientemente de la cirugía a la cual yo voy a ser sometido, debería utilizar el baño corporal total. En algunas cirugías de muy alto riesgo, como por ejemplo cirugía cardiovascular y cirugía de reimplante de prótesis, sobre todo de cadera y de rodilla, nosotros recomendamos extra la utilización de fricción, es decir, que usted compre un guante suave, ¿ok? Y haga fricción en la zona que va a ser la zona operatoria y las zonas adyacentes. En el caso del tórax son las axilas, el cuello y la área genital. En el caso de la cirugía ortopédica de cadera y rodilla debería ser en el área de los genitales y el área periférica a ello. Esto es una recomendación que hacemos para todos los pacientes que van a operarse porque tiene una lógica central, que es que el clorhexidine disminuye el porcentaje de bacterias colonizadas en nuestra piel. No lo elimina 100%, ¿ok? Nunca 100%, pero lo elimina, lo baja de una forma bastante importante. Y al bajar la cantidad de bacterias en la piel, disminuimos el riesgo de infección en el momento que yo voy a hacer la incisión. Otro de los temas que ha sido medio controversial es el afeitado del vello y la recomendación estándar en el mundo de hoy tiene que ver con que deja que el equipo de salud haga la depilación o el afeitado correspondiente en el momento de la cirugía. Con frecuencia algunos pacientes dicen, bueno, yo prefiero afeitarme yo que me afeiten en pabellón. Y la verdad, el estándar de cuidado en el mundo de hoy es que la depilación o el afeitado debe ser la mínima extensión de piel posible o necesaria para hacer una cirugía limpia. Es decir, tenemos la tendencia pensar de que mientras menos vello tengamos para la cirugía, puede ser beneficioso, pero en realidad no funciona así. Hoy en día sabemos que la depilación y la afeitada genera una injuria, una microinjuria en el folículo peloso, en la base del pelo, que puede ser a su vez riesgo de infección. Entonces, el estándar de cuidado hoy en el mundo es que los médicos que van a operar conocen muy bien cuál es el área que van a depilar, el área que van a afeitar y se limitan estrictamente a esa área. Es decir, no tiene sentido que una persona se depile completa cuando va a una cirugía, por ejemplo, traumatológica, porque la idea es que usted haga un cuidado de la piel solamente en el área de eso. Hay unos cuidados del equipo quirúrgico que ellos tienen protocolos específicos, no voy a hablar de esto ahorita, eso se hace en el pabellón, que deberían hacerse en el 100% de los pacientes. Hay otros elementos que tienen que ver con las técnicas quirúrgicas, el manejo de los antibióticos, el mantenimiento de la temperatura del paciente, que no depende del paciente, eso lo tiene que hacer el equipo médico. Pero es muy importante que entiendan que, por ejemplo, la hipotermia, el exceso de frío, y los pabellones son famosos por lo fríos que son, porque el frío disminuye el riesgo en las infecciones también, pero el exceso de frío, la hipotermia en los pacientes es un riesgo de infección. Entonces, los pacientes, si usted sale de pabellón y siente frío, dígale a su médico, tengo un frío importante, para que establezcan técnicas de calentamiento para evitar que la hipotermia sea un riesgo de infección.
Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en el operatorio y el postoperatorio, el cuidado de la herida. Siga las instrucciones de la herida que su médico le da. Los médicos, dependiendo de la especialidad o dependiendo del tipo de herida, tienen protocolos de limpieza, en algunos casos cada 48 horas, en algunos casos es diariamente, en el caso cada 72 horas. Unos utilizan sustancia A, otros utilizan sustancia B, unos utilizan adhesivo un tipo, otros otro tipo, pero siga las instrucciones de su médico. Su médico es el que mejor conoce cuál es el esquema que usted debe usar para la limpieza de la herida quirúrgica y no esté oyendo cuentos del vecino, del amigo, de la tía que le fue con cómo le cuidaron a ellos. Como les dije, el cuidado operatorio de una herida de unas hemorroides es diferente del cuidado operatorio de una herida torácica de un paciente que fue a cirugía cardíaca. Entonces, en cada escenario siga las indicaciones de su médico. Uno de los elementos centrales que tenemos que entender con frecuencia nos pregunta, doctor, pero tengo que tomar antibióticos antes de la cirugía. La mayoría de las veces no. ¿Okay? Cuando digo la mayoría de las veces, es 95% de las veces no. Solamente 5% de los pacientes requieren antibióticos preoperatorios y son un universo muy específico que solamente su médico conoce. Entonces, usar antibióticos previo a la cirugía no tiene ningún beneficio. Hoy en día el estándar mundial de prevención quirúrgica utilizando antibióticos se hace en el momento de la cirugía, o sea, en el momento que usted está recibiendo la primera anestesia, en ese momento se ponen los antibióticos, en el caso de que haya indicación, y posteriormente se utilizan las dosis de antibióticos 1 o 2 veces más. Es decir, no más allá de un par de días posterior a la cirugía, su médico le indicará cuál es el protocolo adecuado, pero no se recomienda la utilización sistemática de antibióticos antes de la cirugía, excepto en muy contadas circunstancias que su médico tiene que decirle exactamente. Como le dije anteriormente, la utilización de antibiótico previo eh, puede de alguna manera alterar la microbiota de la piel y ser más bien un riesgo de infección. El concepto general de la prevención de la infección operatoria, en general, tiene un solo objetivo, que es disminuir el número de bacterias en la zona donde va a ser operado el paciente. Como la mayoría de las veces las operaciones empiezan por la piel, la indicación de prevención tiene que ver con el cuidado de la piel y la disminución de bacterias en la piel. Entonces, si yo tomo un antibiótico para el colon y no voy a quitar las bacterias del colon porque tomé un antibiótico cuando voy a una cirugía colónica, su médico le va a decir cuál es el protocolo de prevención en función del tipo de cirugía que usted tenga. Algunas situaciones relacionadas con el paciente que sí puedo modificar. Por ejemplo, control de la diabetes. Los pacientes con diabetes compensada no deben ir a cirugía electiva, debe compensarse la diabetes primero. Debo suspender mi hábito tabáquico al menos 2 o 3 semanas antes. Hoy en día el tabaquismo, el hábito de fumar, inclusive utilizando dispositivos modernos, es un factor de riesgo altísimo para la cirugía, altísimo. La modificación del pH de la piel, la modificación de la temperatura en el postoperatorio inmediato y en el preoperatorio es un elemento fundamental que debemos controlar y usted si fuma debe parar de fumar antes de la cirugía. Su médico lo va a orientar con eso, sobre todo cuando va a cirugías complejas como son cirugía, procedimientos estéticos, colocación de prótesis de cualquier tipo. Usted fumar es algo que sí puede hacer. Otro es la control de enfermedades crónicas como la hipertensión, enfermedades tiroideas, etcétera, etcétera. Su médico debe controlarles antes de la operación. La inmunosupresión, en la mayoría de los pacientes inmunosupresores, la inmunosupresión no puede modificarse drásticamente. Su médico o el médico que le maneja la inmunosupresión es el único indicado para decirle qué medicamentos debe tomar o no debe tomar antes de la cirugía. Las infecciones preexistentes de otro tipo deben ser identificadas. Es decir, si usted va a una prótesis de cadera y usted tiene una infección de orina, usted tiene que resolver primero la infección de orina para después ir a una prótesis de cadera porque hay el riesgo teórico de que la infección de la orina después en el postoperatorio contamine la herida de la prótesis de cadera y eso es una tragedia muy importante. Los factores asociados al entorno, el control de la higiene, tanto en el ambiente hospitalario como en tu casa cuando te vas después de la cirugía. Tienes que tener una ventilación adecuada, tienes que tener área limpia, tienes que tener sábanas limpias, tienes que tener cuidados de la herida operatoria, de manera que los pacientes tengan un ambiente cuidado. Por ejemplo, es común que veamos
y me dice, bueno, pero es que mi mascota duerme conmigo. Bueno, la mascota no puede dormir con usted lamentablemente cuando usted tiene una herida que está en cuidado postoperatorio. Hasta que esa herida esté completamente sana, le hayan quitado los puntos. El hecho de que al igual que los seres humanos, las mascotas tienen bacterias que están colonizando su piel y pueden ser foco de infección para sus dueños. Entonces, no es un buen consejo que usted en postoperatorio esté cercano a sus mascotas, sobre todo que tenga contacto directo con ellos. Otra de las cosas que recomendamos, sobre todo en cirugías de muy alta riesgo de infección, además de la utilización de clorexidine, es la utilización de antibióticos tópicos en crema. Por ejemplo, la utilización de antibióticos que tienen la propiedad de disminuir la presencia de Staphylococcus aureus en las fosas nasales y en el área inguinal, que son el área donde típicamente el Staphylococcus aureus puede vivir en nuestro cuerpo, inclusive sin producir infección. En algunos pacientes de alto riesgo, como por ejemplo cirugía cardíaca, cirugía de implante de prótesis traumatológicas profundas, le recomendamos al paciente que utilice estos antibióticos tópicos colocados con un hisopo en la parte interna de la nariz, y eso va a disminuir el riesgo de la infección. Otra de las cosas que habitualmente la gente no le gusta y no lo entiende mucho, debemos quitarnos zancillos, piercing, y cualquier otro instrumento que no sea parte de nosotros mismos, porque pueden estar colonizados por bacterias y puede ser riesgo de infección. Otra de las cosas que siempre preguntamos es si ha habido infección cutánea en la piel en alguno de los personal que vive, en alguna de las personas del ambiente familiar. Porque, por ejemplo, puede darse el caso de que tengas un portador crónico de Staphylococcus aureus en la casa y es esta persona que tiene forúnculos repetitivamente. Tenemos un programa sobre eso, de hecho pueden chequearlo, y es mi pareja, por ejemplo. Y eso ciertamente es un riesgo de que ese portador crónico de la persona que tiene infecciones en la piel recurrentemente se la transmita a una persona que va a tener una infección operatoria. Entonces son situaciones que debemos controlar y en algunos casos hacemos protocolos de vigilancia de portador crónico de estafilococo en pacientes que van a cirugía en muy alto riesgo, pero eso es algo que tiene que indicar a su médico. Como le dije, fumar es un elemento importante. Otro de los aspectos centrales es evitar eh, alteraciones en la nutrición extrema, es decir, por ejemplo, ayunos muy prolongados, alteraciones de mi dieta habitual. Tenga una dieta balanceada en los días 3 o 4 días previos a la cirugía para que usted disminuya este riesgo de infección, y cualquier cosa debes comunicarla a su médico. Uno de los elementos que también están relacionadas con el aumento del riesgo de infecciones son algunas características que no son fáciles de modificar. Por ejemplo, pacientes con edad avanzada, digamos, no podemos retroceder la edad, quisiéramos, pero la verdad no podemos. Pacientes obesos o morbiobesos, los pacientes con obesidad, el tejido adiposo es un riesgo de infección importante. Como le dije anteriormente, la diabetes y el hábito tabáquico son cosas que nosotros debemos tratar de controlar. Sí, insisto mucho, y esto es algo que hablamos entre nosotros los médicos y a veces se nos olvida, la base conceptual fundamental de disminuir el riesgo de infección es disminuir la cantidad de bacterias en la piel al momento que el cirujano va a hacer la incisión. Y esto, fuera de las medidas que ya les hablamos, de las medidas tópicas, de las medidas de cuidado, de la medida de lavado de manos, realmente no se puede hacer de casi ninguna otra manera. Es decir, el uso de antibióticos está demostrado que no tiene un beneficio positivo sobre la capacidad de contaminación de bacterias en la piel. Como le dije, buena parte de lo que usted puede hacer en su casa, y estas medidas, a pesar de que a usted le parezca que son banales, ¿ok? Como el cuidado de la piel, el baño previo y la utilización de antibióticos tópicos, son fundamentales, y usted puede hacerlo en su casa. Y si su médico no se las comenta, pregúntenselo antes de hacer la cirugía, porque para que le dé una orientación sobre eso. Una vez que usted ha sido operado y nota algo extraño en la herida operatoria, la nota húmeda, la nota dolorosa, la nota roja, usted tiene que hablar con su médico inmediatamente, porque eso no es la evolución normal de una herida operatoria. Las heridas operatorias deben evolucionar en los próximos días, la semana siguiente a la cirugía. Esa herida tiene que estar seca, tiene que estar limpia, tiene que estar sin costra, tiene que estar sin enrojecimiento. Cualquier alteración, comuníqueselo a su médico, porque
La forma de resolver eso es atacar temprano esos signos de infección en la herida operatoria, no importa cuál sea, no importa dónde sea, no importa si es una cirugía de mama, no importa si es una cirugía laparoscópica, no importa si es una cirugía de prótesis cadera. La evolución de la cirugía debe ser prístina, debe ser limpia, y si hay alguna alteración, usted tiene que informar a su médico. No use antibióticos de forma empírica, autoindicado, ni siquiera por un amigo. Deja que su médico, que fue el que lo operó y que conoce sus condiciones mejor que nadie, sea quien haga la indicación pertinente. En algunas condiciones, la vigilancia de esta herida operatoria requiere la indicación de algunos cultivos, dependiendo de cuál sea la condición de la herida y del paciente. En algunas condiciones sí, en algunas condiciones no, pero la recomendación es que su médico sea el indicado para hacerle el manejo si se produjo la infección operatoria. Como les dije anteriormente, ningún cirujano quiere que se le infecte a su paciente, ningún médico quiere que se infecte a los pacientes, pero lamentablemente estas infecciones se producen, y en la medida que los pacientes, a través de estas medidas de prevención que son relativamente simples, y la estructura del sector salud hospitalario cumpla con las normas necesarias, disminuiremos la prevención o aumentaremos la prevención de infecciones, disminuimos la tasa de infecciones en el ambiente hospitalario. Bueno, amigos, con esto termino, con estas medidas, con estos consejos para disminuir. Si usted va a una cirugía electiva, oiga este podcast antes de la cirugía, tome las medidas pertinentes, hable con su médico, y para cualquier otra duda estamos a su orden a través de nuestro contacto en vivo, a través del chat en vivo. Nos lo pueden escribir por allí, pueden compartir este contenido, o pueden contactarnos a través de las redes sociales. Les recuerdo nuestras redes sociales, @JulioCastroM en cualquiera de las plataformas, @MundoURWeb también a través de cualquiera de las plataformas. Se le quiere mucho, manténgase sano, y sigamos estos consejos para evitar las infecciones de la herida operatoria. Hasta luego.